Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio después de haber pausado durante varias semanas. Estamos aquí con mucha alegría porque el día de hoy pues tenemos el enorme honor de que nos acompañe Ramón Grossfogel, quien pasaba por aquí. Tuvimos un evento juntos y entonces le he dicho pues de una vez aprovecharemos para grabar una entrevista. Y lo hemos invitado para abordar un tema central en este momento de coyuntura en la que se encuentra nuestra izquierda latinoamericana en relación a los procesos de transformación en nuestro continente. Y bueno, específicamente queremos hablar de este suceso, de que hace unos pocos días se publicó un comunicado en solidaridad con reconocimiento a pensadores académicos como Edgardo Lander, Francisco Javier Velasco, Santiago Arconada, Emiliano Teherán Mantovani y Alexandra Martínez, ante una supuesta persecución y criminalización que han sufrido por parte del gobierno bolivariano. Lo cierto es que la gente en cuestión está bajo investigación, pero esta investigación incluye también a diversas organizaciones, a fundaciones como la Rosa Luxemburgo, y lo que hay es bastante cola detrás, porque desde hace mucho tiempo que se tiene información que este tipo de organizaciones están funcionando como un escaparate académico, un escaparate también ecologista, ambientalista, que han estado operando en Venezuela como instrumentos de intervención política y articulación internacional contra el Estado venezolano. Pero no podemos olvidarnos del hecho de que Venezuela tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo. Esto tiene que estar siempre en nuestro mapa. Y no solamente hay petróleo, hay gas natural, hay hierro, hay oro, hay coltán, hay diamantes y hay minerales raros. El proyecto del arco minero del Orinoco, que ha impulsado el gobierno de Nicolás Maduro para la explotación de sus recursos naturales, está además en el centro del interés del imperio. El imperio ha desatado una campaña desde hace ya bastante tiempo con una fachada ecológica y de derechos humanos, acusando al gobierno bolivariano por incumplimiento de estudios de impacto ambiental, de estudios de impacto sociocultural, de violación de derechos humanos, por ejemplo, de falta de consulta previa a las comunidades indígenas. Lo ha acusado también de atentar contra el patrimonio cultural, natural y contra la soberanía nacional. O sea, imagínense ustedes el imperio preocupado por la ecología, por los derechos humanos y por la soberanía nacional, claro que sí. Aquí es donde fundaciones como la Rosa Luxemburg figura en el centro de esta polémica, porque su representante en el país, la socióloga Alexandra Martínez, que está precisamente en el documento, y académicos conocidos como Emiliano Terán Mantovani, Edgardo Lander y el antropólogo Francisco Javier Velasco, pues están siendo investigados por su trabajo al servicio de los intereses del imperio. Porque bueno, ellos han contribuido en innumerables ocasiones en la opinión pública para generar una opinión adversa con miras a la destrucción del proceso revolucionario de Venezuela. El caso ha producido una profunda confusión en el seno de la izquierda latinoamericana, porque hace falta mucha información. Hay mucha gente de buena voluntad, comprometidos, que han firmado la carta eh, o sea, honestamente, destacando el legítimo derecho a disentir en un proceso revolucionario. Y ese legítimo derecho no está en cuestión. Aquí lo importante es que veamos este caso con mucha atención, porque tenemos muchas cosas que aprender sobre los criterios para la práctica política crítica, que es lo que nos interesa aquí, y revolucionaria. Ramón Grossfogel ha publicado un mensaje que ha dado la vuelta al continente, aclarando muchísimas cosas sobre el caso y dando criterios claros. Por eso le hemos pedido que venga el día de hoy y que lea en este espacio dicho mensaje, después de lo cual, bueno, vamos a comenzar la entrevista. Entonces, bienvenido, querido Ramón, y si quieres, pues podemos empezar con el documento. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Qué casualidad que coincidimos aquí en este evento.
y pues tenemos la oportunidad de poder hablar de estas cosas porque yo realmente yo lancé este documento que voy a leer para aquellos que no lo han escuchado o no lo han leído, eh, para iniciar la discusión. Y lo lancé sin tener la oportunidad, claro, de poder aclarar cosas, ¿no? Y quizás aquí podamos aclarar muchas cosas. Entonces voy a leerlo para aquellos que no lo han leído o que no han escuchado de esto, pues empecemos por leerlo para poder tener una discusión con sentido. El nuevo documento sobre Venezuela con firmas de personas que se identifican como parte de la izquierda latinoamericana, titulado Comunicado de Solidaridad y Reconocimiento a Edgardo Lander, Francisco Javier Velasco, Santiago Arconada, Emiliano Terán Mantovani y Alexandra Martínez, es uno muy problemático que amerita una respuesta. Los nombres de los cabecillas son los mismos de siempre. Algunos son miembros de la Red de Ecología Política de Claxo y recipientes de fondos de la Fundación Rosa Luxemburgo. Algunos, no todos, son miembros de las redes de lo que yo he nombrado como de coloniales coloniales. Otros son parte de lo que ya conocemos como la pseudoizquierda latinoamericana, es decir, gente que se identifica como de izquierda, pero en realidad reproducen políticas de derecha o reproducen los relatos del imperio. Nunca los he visto a ninguna de esta gente sacar documentos recogiendo firmas para defender a Venezuela de las agresiones imperialistas. El primer documento que hicieron, porque esto tiene una saga, o sea, que hay este documento, Capítulos. sí, tiene capítulos. Este primer documento que acaban de hacer recogiendo firmas de la izquierda latinoamericana y de todo esto, no es el primero, este es el cuarto de una saga de otros documentos y es lo que quiero discutir. El primer documento lo hicieron en junio del 2017, repitiendo las tesis imperiales sobre Venezuela, es decir, que es una dictadura, que es un país autoritario y que Nicolás Maduro es un dictador. Eh, Ese primer documento lo hicieron en junio del 2017, repitiendo las tesis imperiales sobre Venezuela, justo cuando las guarimbas imperiales, los paramilitares imperiales, estaban asesinando civiles en las calles de Venezuela. Yo personalmente estuve allí y vi con mis ojos la violencia de esta guarimba y las víctimas, o sea, muchas víctimas de gente muerta, asesinada en las calles indiscriminadamente. El segundo documento lo hicieron en enero del 2019, justo cuando la intentona de golpe de Estado del autoproclamado y corrupto Juan Guaidó, con quien se reunieron y seguidamente en conferencia de prensa frente a las escalinatas de la Asamblea Nacional de Venezuela, proclamaron que, y cito, Juan Guaidó es desde el punto de vista de la democracia más legítimo que Nicolás Maduro. Cierro el paréntesis. El tercer documento escrito por esta pseudoizquierda lo hicieron un día después de las elecciones presidenciales del año pasado, a fines de julio del 2024, repitiendo las tesis de María Corina sobre los resultados electorales, justo cuando el imperio hizo un ataque cibernético al sistema electoral venezolano y lanzó una guerra mediática y de guarimbero, acusando de fraude electoral a Nicolás Maduro. Y ahora va el cuarto documento con firma de la gente identificada como parte de la izquierda latinoamericana, justo en el momento en que el imperio proclama falsamente a Nicolás Maduro líder de un cartel de narcotráfico y unos días después Trump aprueba un decreto secreto autorizando a la Armada Imperialista estadounidense de intervenir militarmente en cualquier país que esté controlado por los narcos y procediendo de inmediato a movilizar tropas hacia las aguas al sur del Caribe, que son las aguas al norte de Venezuela. Qué casualidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es demasiada casualidad los momentos tan oportunos, entre comillas, que escogen los autores intelectuales para sacar estos documentos con firma. Por eso me causan tanta sospecha acerca de para quién trabajan, quiénes los financian y quiénes son sus cabecillas. No estoy diciendo que todos los firmantes sean agentes del imperio para así justificar un llamado a que los reprimamos o a reprimirlos.
No es eso lo que estoy diciendo. Eso sería una gran estupidez de las fuerzas revolucionarias y sería subestimar cómo funcionan las agencias de inteligencia del imperio. Hacer eso, es decir, ir a reprimir a todo el que firme, ¿no? O rechazar o Condenar. condenar, denunciar, hacer eso tendría como consecuencia cumplir uno de los objetivos imperiales, que es dividir a las fuerzas revolucionarias antiimperialistas. La mayoría de los firmantes no saben el uso y la agenda que hay detrás de estos documentos por parte de sus promotores y por eso debemos tratar de persuadirlos con debate y con argumentos sólidos. Pero otra cosa muy diferente son los autores intelectuales de estos documentos que tienen un patrón que se repite. Sacar documentos para recoger firmas de la izquierda latinoamericana en momentos muy bien calculados de escalada y ataques imperiales contra Venezuela. Justo en esos momentos, esos 4 documentos que he mencionado aquí aparecen con firmas de gente de la izquierda latinoamericana. Su labor, la labor de los que escriben estos documentos y que buscan estas firmas justo en momentos de escalada imperialista contra Venezuela, su labor es socavar el apoyo a Venezuela por parte de las únicas fuerzas que naturalmente serían solidarias con el pueblo venezolano frente a una crisis de ataque imperial, es decir, las izquierdas latinoamericanas. Esto tiene todo el olor de trabajo de inteligencia. Claro, Porque si el único apoyo con que cuenta Venezuela de la izquierda. entre la izquierda y tú, cada vez que viene un ataque imperial o una confrontación con el imperio, una escalada imperial, pues apareces con documentos Y tira- divides. tirándole arena en los ojos Ujú. a la izquierda latinoamericana para que entonces firmen documentos atacando al gobierno bolivariano, repitiendo tesis del imperio. Pues esto es muy, para mí, muy sospechoso. Esto Claro. tiene todo el olor de trabajo de inteligencia. Si Venezuela pierde el apoyo de quienes serían los únicos en respaldarla solidariamente en momentos de escalada imperialista, se queda sola frente al imperio, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Tampoco estoy diciendo que no haya críticas que hacer a los procesos revolucionarios en América Latina. No se trata de cerrar los ojos ante problemas y errores del campo revolucionario. E incluso se trata de tener los ojos abiertos para que en el proceso de identificar a los autores intelectuales, a los promotores de estos documentos proimperiales, no se cometan acusaciones falsas o injusticias contra compañeros y compañeras que son aliados al campo revolucionario con los cuales podemos discrepar. De hecho, ese es uno de los objetivos del imperio, crear un ambiente hostil para que los revolucionarios se acusen unos a otros falsamente con el objetivo de dividir las fuerzas antiimperialistas. Recordemos la experiencia de la Revolución de Granada, cuyo desenlace trágico en 1983 terminó con una invasión militar imperialista. Esto lo podemos retomar en la discusión. Pero también recordemos, Amado, los métodos represivos que usamos en las contradicciones con los enemigos, o sea, los métodos, quiero decir, defensivos, donde tienes que acudir a actos violentos, ¿no? Para A defenderte. la coerción legítima, diría el A la doctor. coerción legítima, como bien dice Dussel, por eso quizás la palabra represivo no es la mejor palabra, pero me estoy refiriendo a esa coerción, métodos de coerción legítima que usamos en las contradicciones con los enemigos, no pueden ser los mismos métodos que usamos para tratar las contradicciones en el seno del pueblo y de la revolución. Esta última contradicción requiere de métodos de persuasión con diálogo y debate, es decir, la contradicción en el seno del pueblo y de la revolución no puede pasar por métodos de coerción legítima, De uso de fuerza, de uso de digamos. fuerza. Tiene que pasar por otros métodos, tiene que ser a través de métodos de persuasión con diálogo y debate. Claro. Pero una cosa es hacer críticas para mejorar la revolución y otra cosa es construir, y otra cosa es destruir la revolución haciendo críticas para desacreditar a los gobiernos antiimperialistas por medio de repetir las tesis imperiales justo en momentos cruciales de ataques del imperio con el objetivo de desprestigiar a los gobiernos antiimperialistas y hacerlos caer. Los cabecillas intelectuales de estos documentos se han posicionado del otro lado de la trinchera para destruir procesos antiimperialistas que están bajo asedio imperial. Nada más que las sanciones criminales
contra los gobiernos antiimperialistas son ya ataques brutales que sufren los pueblos. Pero la escalada imperial viene acompañada también de intentos de asesinato del presidente, es decir, magnicidio, de actos terroristas, de guerra híbrida, de fake news, de guerra cognitiva, etcétera. Defenderse de estos ataques imperiales por todos los medios, incluyendo el uso de las armas, es una tarea fundamental. Al mismo tiempo que debemos evitar a toda costa cometer injusticias y falsas acusaciones contra compas de lucha, porque eso solamente puede resultar en divisiones innecesarias que le hacen el juego al imperialismo. Esto último no quita que se tomen medidas disciplinarias contra los verdaderos autores intelectuales que aprovechan cada ocasión de ataque imperial para sistemáticamente socavar el apoyo de la izquierda a la revolución bolivariana. Estos autores deben ser denunciados públicamente e investigados exhaustivamente para ver si tienen vínculos con potencias extranjeras. El imperialismo y sus cómplices producen muerte, de manera que no es un juego esto de en medio de un ataque imperial aparecer ahí atacando la revolución bolivariana con documentos que repiten las tesis imperiales para reproducir la imagen que la derecha imperial quiere que todo el mundo tenga, que esto es un gobierno autoritario, que ahí no hay democracia, que Nicolás Maduro es un dictador, todas estas mentiras. Y ahora un grupo de izquierda afirmando estas tesis, ¿no? Repitiéndolas en los documentos y ahora recogiendo firma entre la izquierda latinoamericana. Eso realmente es grave. Eso en un momento de un contexto donde el imperialismo está interviniendo, asediando y produciendo muerte, o sea, no, esto es imperdonable. Entonces, eso requiere de una atención y de métodos de atender ese problema con los autores intelectuales de esos documentos, que tiene que ser diferente al que se use con personas que han firmado eso con las mejores intenciones del mundo, sin saber qué es lo que está detrás de esos documentos. El comandante Fidel lo tenía muy claro. A la pregunta acerca de cómo saber si uno está del lado correcto de la historia, Fidel respondía: en nuestra lucha política, el imperio tiene que estar delante nuestro. Si estás disparando junto o al lado del imperio, te has equivocado del lado de la historia. Ese criterio de Fidel es Imbatible. imbatible, eso es fundamental. Sí. Y añadía Fidel acerca de la crítica de los intelectuales dentro de la revolución, todo, contra la revolución nada. Es decir, toda crítica que venga a construir, a mejorar, a hacer que la revolución mejore, funcione, etcétera, bienvenida. Para toda crítica que viene a destruir la revolución, Claro. pues no es aceptada, porque eso lo que va a hacer es traer al imperialismo, y traer al imperialismo es traer la muerte. Ujú. Entonces, por tanto, esa sentencia, ese lema de Fidel, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, debe ser también un criterio fundamental en momentos de ataque imperialista. Entonces, Y aquí mira, termina ese texto. exacto. Y yo te quería decir, o sea, un documento como este es como una semilla de una revolución de colores. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos El abordar documento el documento de de ellos, ellos, sí, ¿no? sí, sí, O sea, porque es justamente generar, ¿no? Un espacio que parece crítico, ¿no? Porque las sí, revoluciones de colores, ¿no? Son, digamos, movimientos que empiezan con reivindicaciones muy plausibles, ¿no? O sea, una reivindicación que feminista puede ser, ¿no? O sea, antirracista, en favor de la lucha LGTB. Entonces, son reivindicaciones muy o positivas, derechos humanos, derechos humanos, o democracia, ecología, ecologista, o sea, todo eso. salvación de un bosque, o sea, son reivindicaciones que es difícil que uno pueda estar en contra. Entonces, por eso empiezan siendo como un espacio de construcción de un consenso, pero que tiene objetivos muy específicos, ¿no? Claro, En claro, medio de nuestros procesos revolucionarios o de nuestros procesos de cambios y de transformación, significa convertir, ¿no? Al proceso revolucionario de transformación en el nuevo enemigo. es correcto. Y entonces al final, o sea, una revolución de colores que empieza así, o sea, como un arco iris, ¿no? Muy amable, muy linda,
termina siendo ahora sí que el termidor de la revolución, o sea, para destruir el proceso y al final que llegue la derecha, que no va a sostener ninguno de estos principios alternativos ni de generación del bienestar de la comunidad. O sea, al final Sería es una bueno, trampa. sí, sería bueno aclarar que la revolución de colores es el concepto que usa la CIA para hablar de esos procesos donde ellos, usando el descontento popular para Eso, tumbar un gobierno no quieren. que ellos no quieren, que ellos quieren acabar con él y poner un gobierno allí que sea servil al imperialismo. Sí. Eso lo han hecho ya en tantos lugares. Es ya de manual la cosa, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, Es de manual, pero sigue siendo efectivo. sigue siendo muy efectivo y por tanto hay que prestar atención porque este tipo de crítica que aparece de momento en medio de un ataque imperialista, aparece esta gente con estos documentos pidiéndole firma a la izquierda latinoamericana para hablar de que esto es un gobierno autoritario, de esto, de aquello. Entonces, son los mismos que están detrás de todo este movimiento ecologista, Ujú, este, que es financiado por agencias de fundaciones internacionales. Algunos también movimientos feministas, algunos movimientos LGTB o incluso hasta antirracistas, que hasta hace poco hasta recibían dinero de la USAID, muchos de ellos. Entonces, hay que tener, vamos, no podemos ser ingenuos, lo que quiero decir. O sea, no podemos ser ingenuos porque el imperialismo, ¿desde cuándo el imperialismo financia ecologismo, feminismo, soberanía popular, soberanía popular, antirracismo? O sea, derechos humanos. derechos humanos? O sea, por favor, el mismo sistema que viola todo eso y que produce todas esas opresiones, es el mismo sistema que ahora quiere subsidiar Ujú. a la oposición que ellos quieren, porque quieren una oposición, saben que va a haber oposición, pero prefieren entonces canalizarla a su conveniencia, que no adquiera un carácter antiimperialista, que no adquiera un carácter antisistémico, es decir, donde todos los oprimidos se unan frente a un enemigo, en este Ujú. caso el imperialismo, sino que todos producen este tipo de subsidios para aquellos movimientos que son, pueden ser feministas, ecologistas, antirracistas, toda la lista de que ellos subsidian, pero siempre y cuando no sean Todos antiimperialistas. separados. Todos separados, siempre y cuando cada uno esté peleando por las migajas dentro del sistema y no contra el sistema, siempre y cuando cada uno no se ve en solidaridad como oprimidos de un mismo sistema, Ujú. siempre y cuando se vean como cada uno en su esquina. Entonces, eso es lo que ellos, por eso financian eso, porque no es que el imperialismo se hizo progresista, es que el imperialismo es muy astuto, o sea, tiene mecanismos muy astutos de cómo reproducirse. Entonces, estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado. Entonces, A eh, mí me parecía importante, o sea, en este marco, y creo que podemos aprender mucho de esta experiencia, porque justamente yo he hablado con compañeros, ¿no? Que han estado también firmando, ¿no? Esta carta en favor de estos intelectuales y lo que hay detrás, ¿sabes? Son, o sea, son causas muy nobles, o sea, es el derecho al disenso, el derecho a la libertad de expresión. Me decía un compañero, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos la represión de académicos, la represión de estudiantes ante su apoyo contra el genocidio en Palestina. Y entonces no queremos como ver reflejado, ¿no? Ese tipo también de prácticas de pronto de autoritarismo del Estado contra el sector académico, el sector estudiantil, ¿no? El disenso. Entonces, yo puedo entender, ¿no? O sea, digamos, cómo se hizo esa analogía, ¿no? Frente al Estado imperial, ¿no? Que reprime al interior, bueno, puede haber otros estados que también tengan prácticas de coerción al interior. El problema es que tenemos que ver la cuestión geopolíticamente, porque Venezuela no es Estados Unidos. Y entonces, cuando enmarcamos el problema en la geopolítica real, nos damos cuenta que en este caso, situarnos criticando así, de manera frontal, al gobierno de Venezuela sin un marco nuevo de interpretación, al final terminas del lado del imperialismo. O sea, vas a terminar junto a Trump criticando al gobierno bolivariano. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque no es que abandonemos la crítica, esto me parece muy importante enfatizar. No es que tengamos que abandonar la crítica es fundamental y para la izquierda es fundamental, para nuestros procesos revolucionarios es fundamental. Entonces, pero tenemos que poner un marco.
O sea, un marco de interpretación. Es decir, podemos hacer una carta, ¿no? Y llamar a la firma y decir, en primer lugar, ¿no? Nos adherimos al apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela que está en un trabajo, ¿no? De construcción de una realidad nueva, comprometida con el pueblo venezolano, comprometida con una nueva humanidad. Y en ese marco tenemos que llamar la atención sobre ciertos errores que estamos cometiendo al interior de la revolución. O sea, es muy distinto si yo primero apoyo y después critico. O sea, porque es lo que tú decías, ¿no? Con la revolución, al interior de la revolución. Es decir, que la crítica sea una crítica desde dentro y no una crítica que antagonice, que divida, ¿no? Y que al final, pues, le dé alimento al imperio para que siga, pues, bombardeando nuestros procesos. Sí, sí, no, el tema ahí es que, mira, hay gente que ha firmado esos documentos y que me han dicho, yo le he dicho, oye, ¿por qué tú firmaste eso? Y me dicen, bueno, pero yo estoy con la Revolución Bolivariana, Exacto, pero yo estoy, exacto. es simplemente que, bueno, si están reprimiendo dos o tres profesores, pues yo, que tienen imagen de izquierda, Claro, esto es muy eso. importante, que esta gente se vende con imagen de izquierda por el mundo, pues nosotros no queremos que eso pase, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero tú estás consciente que esa misma gente que tú estás defendiendo, han hecho ya, no uno, varios documentos atacando a la revolución bolivariana, que esa gente no defiende a la revolución bolivariana, que esa gente se han pasado del otro lado de la trinchera y que ahora están recogiendo estos documentos, aparecen, como dije yo en ese documento que leí, en los momentos álgidos de los conflictos Ujú. imperiales, de la escalada imperial. O sea, tú estás consciente, no están enterados. Entonces, no están enterados de nada de eso, porque esta gente se mueve por el mundo con imagen de izquierda y en realidad son un instrumento muy importante hasta este momento y lo tengo que decir así literalmente, del imperio en reproducir las narrativas del imperio sobre Venezuela y aparecer justo en los momentos donde hay guarimberos matando gente o un golpe de Estado como el de Guaidó o una acusación como la de María Corina de que se robaron las elecciones presidenciales y le hacen un ataque cibernético a Venezuela, cuestionando los resultados electorales o ahora que están atacando a Nicolás Maduro como si fuera el jefe de un cartel de narcotráfico, supuestamente los soles. Y que han Este, aumentado ahora lo que se pide, ¿no? Sí, que aumentaron vamos, 50, ¿no? a 50 millones. Sí, Eh, es como el Far West, ¿no? Las películas sí. de vaquero. Se busca. Se busca, ¿no? Wanted. Wanted. ¿Cuántos millones? ¿Entiendes? Entonces, y ahora, unos días después, aprueba Trump las medidas autoriza al ejército americano a intervenir en cualquier país donde el narcotráfico tenga una presencia fundamental. Entonces, claro, qué casualidad, ¿no? Entonces, justo en esos momentos aparece esta gente con estos documentos. Entonces, yo siempre me pregunto, oye, pero esto, vamos, esto es casualidad. Es que no lo veo como casual, es que lo veo como una cosa sistemática, conscientemente hecha para echarle lodo a la revolución bolivariana. Y ellos tienen un rol dentro del sistema imperialista y dentro del ataque imperialista. El rol que ellos tienen es socavar el apoyo de las izquierdas latinoamericanas, echarle arena en los ojos a la izquierda, que es la fuerza política que naturalmente apoyaría a Venezuela ante una agresión imperialista. Pero justo cuando viene la agresión, ellos aparecen atacando a Venezuela y recogiendo firmas y desmovilizando, desinformando y a sectores de la izquierda latinoamericana que pudieran estar militando solidariamente por Venezuela contra el imperialismo. Entonces, es un rol nefasto el que juega este grupo y eso hay que investigarlo, hay que ver de dónde viene esto. ¿Por qué? Pues es que me parece una cosa, vamos, y que se llamen de izquierda, ¿no? Entonces, lo que hacen es desmovilizar al único sector que pudiera movilizarse a favor de Venezuela. Ya, si tú desmovilizas a la izquierda, ¿qué le queda a Venezuela de solidaridad? Muy poco. Y ya Venezuela en varias ocasiones se ha quedado sola, en gran medida por la intervención de gente como esta, que hace este tipo de cosas. Entonces, por tanto, yo creo que no podemos ser ingenuos. Yo creo que tenemos que tener, como te digo, la guardia en alto sobre estas cosas. Pero a mí me gustaría como ir
sobre cada una de estas cartas y qué pasó en cada uno, ¿no? Un poco discutir eso porque yo creo que mucha gente o no conoce o se lo ha olvidado o, ¿entiendes? Y sería bueno como aclarar las cuatro cartas, en qué momento aparecen esas cartas y qué hizo esta gente, ¿no? Que están nombrados ahí. En ese documento supuestamente está en solidaridad con ellos porque están siendo reprimidos, entre comillas, por el Estado bolivariano. Mira, en realidad, primero que hasta ahora ninguno está preso, ¿bien? Ninguno de ellos está preso. Hasta ahora hay una investigación porque, claro, es muy raro que esta gente siempre haga este tipo de cosas. Entonces, si tú estás atacado por el imperialismo, oye, tienes que usar todos los medios que tú tengas de defenderte. Y uno de ellos es, mira, ese tipo de personajes, averiguar para quién trabajan, qué hacen, por qué están haciendo estas cosas tan absurdas. Pero bueno, Sí, a mí me gustaría recordar aquí justamente el libro de Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel. Él ahí dice que la primera parte o el primer capítulo, ¿no? La entrada de la filosofía de la liberación tiene que ser la geopolítica. Y aparece ahí como en la primera categoría. ¿Por qué? Porque para poder hacer política, en este caso, ¿no? Política crítica, tenemos que estar ubicados en el lugar, en el espacio geopolíticos, en la distribución y en la correlación de las fuerzas en donde estamos nosotros situados. Porque si nosotros no hacemos ese recorrido, entonces no vamos a saber cómo actuar de manera crítica, o sea, en este caso específico, ¿no? Si yo simplemente pienso en la cuestión de, no, porque el Estado, tengo que defenderme del Estado que está de alguna manera minando mis derechos en el espacio de Venezuela, pero sin comprender que ese espacio de Venezuela está asediado, ¿no? O sea, está asediado por un imperio que está viendo cualquier pequeña fisura al interior de la revolución para poder entrar y para poder destruirla. Entonces, si yo no sé que estoy ubicado, ¿no? En esa relación de fuerzas como más amplia, entonces no voy a saber actuar, porque no estoy actuando en un espacio objetivo, sino que estoy entrando en una política que ya tiene sus reglas del juego, que ya está distribuidos los espacios y los poderes. Entonces, eso nosotros como militantes, como intelectuales, como académicos, o sea, como personas que estamos insertos en un espacio político y crítico y que queremos hacer avanzar un proceso, en este caso de transformación, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, o sea, tenemos que tener en cuenta que un análisis geopolítico es como el punto número uno para poder entonces nosotros decidir, ¿no? Cuáles son las acciones que vamos a tomar para poder profundizar nuestros procesos revolucionarios. O sea, sin eso nos vamos a equivocar. claro, porque ahí es que viene, por eso yo terminé ese escrito que leí con el tema de cuando la pregunta sobre cómo saber si estás del lado correcto de la historia, pues o sea, lo primero que tienes que saber es si tienes el imperialismo al frente o lo tienes al lado. Eso. Citando a Fidel, Fidel decía todo el tiempo eso. Tú tienes que tener al imperialismo al frente. Si tú estás al lado o junto al imperialismo, pues tú estás del Ujú, lado incorrecto de la historia. Y sí. lo que pasa y lo otro es dentro de la revolución. Toda crítica es bienvenida. Ujú, Contra la revolución, para destruir la revolución, nada. ujú, Ninguna crítica va a ser bienvenida. exacto. Entonces, ese otro criterio que también pone ahí Fidel es fundamental, porque entonces desde ahí podemos hacer una política revolucionaria de liberación que sepamos y tengamos criterios para poder saber cuándo una crítica es beneficiosa para la revolución, cuando una crítica lo que viene es a destruir. Estos documentos que esta gente ha producido durante varios años son críticas que no vienen a construir, son críticas desde una posición contrarrevolucionaria, desde una posición contra la revolución bolivariana, desde una posición de hacer caer ese gobierno. Esa es la agenda que está detrás de toda esa gente que son los autores intelectuales, no todos los que firman.
no claro. todos los que firman. Esto Sí, hay que sí, aclararlo y hay sí. que Hay distinguir. gente de buena voluntad que Por firma. eso hay que distinguir amigos de enemigos. O sea, no podemos ahora caer en el error de ahora poner a todo el que firme eso como un enemigo. O Para sea, eso es un antagonizar. error y antagonizar gente que pueden ser aliados. Entonces, hay que saber también qué métodos vamos a usar frente a los enemigos de la revolución y qué métodos vamos a usar frente a la gente que no son enemigos de la revolución, que pueden tener discrepancias, que pueden incluso hasta no necesariamente apoyarla, pero no son enemigos, no son Ujú. gente que está ahí para No son destruir, agentes del no son imperio. agentes del imperio, etcétera. Entonces, con esa gente hay que tener otros métodos, que tienen que Claro. ser persuadirlo por medio de discusión, debate, y por métodos que sean métodos pacíficos, métodos de persuasión, no por métodos violentos. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque al imperialismo le encanta que los revolucionarios nos pongamos paranoicos. Eso Claro. les encanta. Cuando asedian y atacan, pues muchas veces nos pasa que nos ponemos paranoicos y empezamos a mirar a la CIA por todas las esquinas. Y hay que tener cuidado, porque eso también genera algo que el imperialismo quiere que pase, que es que los revolucionarios se pongan paranoicos y empiecen a acusarse unos a otros. Que eso pasó en la URSS. Eso pasó en la Y URSS. tenemos que aprender eso. En la URSS pasó cuando fusilaron todo el comité central bolchevique. O sea, todo el comité central bolchevique en los años 30 fue fusilado por Stalin porque estaba la paranoia de que si eran agentes de un imperio, de no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, usó los métodos que se usa contra el enemigo contra Los otros propios. revolucionarios, contra sus propios, los mismos métodos. No, los métodos no son los mismos. Esto lo decía Mao muy claramente, como crítica precisamente al estalinismo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque también la Revolución de Granada, ese es otro ejemplo. En la Revolución de Granada, se destruyó precisamente un fratricidio porque había una escalada imperialista de posible intervención militar, se pusieron paranoicos y se empezaron a acusar unos a otros de quién era el agente de la CIA, quién no lo era y todo eso, y terminaron matándose unos a otros. Entonces terminó eso en una tragedia porque al final el imperialismo usó precisamente el fratricidio, la matanza entre hermanos, como justificación para intervenir militarmente. Entonces, tenemos que tener cuidado a eso. No podemos tenemos que tener cuidado de no acusar falsamente, o no cometer injusticias Ujú. contra hermanos y hermanas revolucionarias Claro. que a lo mejor discrepemos en el momento, pero no son los No enemigos. son. Y hay que persuadir, hay que usar otros métodos, pero no podemos, o estar reprimiendo gente del pueblo que tienen una demanda, que a lo mejor es una demanda con la cual no necesariamente coincidimos, pero sabemos que eso no es un movimiento que viene del imperio, es un movimiento que viene de gente de abajo que tiene alguna demanda o algo. O sea, tenemos que tener cuidado con todo eso, porque eso, precisamente lo que quiere el imperialismo es que cometamos esos errores, Claro. para que después el mismo imperialismo se va a encargar de difundir por el mundo tus errores. Es Ujú. decir, si tú vienes y encarcelas a alguien que es del campo revolucionario, el mismo imperialismo te lo va a difundir por el mundo. ¿Te fijas? O si tú vienes y reprimes a palo a una manifestación de gente que son de pueblo, que están demandando algo, que a lo mejor no te gusta o a lo mejor no, pero y las reprimes de esa manera, ¿entiendes? Eso van a agarrar los vídeos y van a volar por el mundo. Van a decir, mira, ¿entiendes? Y al Sí, tratar de sí. hacer ver que Maduro es como Milei y Milei, o sea, Mm. ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Y eso no es Sí. así. Maduro no es Milei. Y para defender el proceso revolucionario tenemos que ser muy cuidadosos. De arriba y de abajo, o Sí, sea, tanto el Estado, ¿no? Con todas las instituciones, o sea, tienen que también tener cuidado, ¿no? En cómo ejercen ese poder que han recibido delegadamente, que tienen en sus manos el llevar adelante la revolución, como también la militancia y el pueblo que está por debajo también haciendo crecer el claro. movimiento. Y no seamos ingenuos. En momentos de escalada imperialista hay que usar métodos coercitivos. Claro, No hay otra no, manera, no. pero hay que saber contra quién los usa. ¿Y No cómo? contra cualquiera. Y no contra una persona que es un militante de toda la vida, o no contra gente de los movimientos populares. O sea, ahí te estás haciendo un autogol. Claro. Ahí te estás haciendo un autogol. Y eso es lo que el imperio quiere, que implosione el campo revolucionario, que lo han logrado hacer en varios lugares. El ejemplo de Granada, es un clásico, ¿no? La revolución granadina, ¿no?
Y bueno, yo quisiera ir Bien. sobre las cuatro documentos que ellos han circulado, ese grupo, ¿no? Los autores intelectuales, ¿bien? Y alguna gente de los que firmaron, que no son autores intelectuales, pero están en el mismo campo contrarrevolucionario y en el mismo campo de hacer destruir la revolución Y bolivariana. que no son de izquierda, aunque parezca. Y que, pues, o sea, yo ahí tenía, bueno, ahí te voy a hacer unas anécdotas que me parece que tienen del maestro Enrique Duce que son importantes a compartir. En la primera, ellos aparece un documento escrito por Aquí lo esa. vamos a poner. Sí, un documento escrito, sí, que lo vamos a poner abajo de este video para que la gente pueda consultar cada uno de esos documentos. Nosotros, vamos, Sí, sí. libertad de expresión, aquí la tienes. Te voy a poner los cuatro documentos que esa gente escribió y usted llega a sus propias conclusiones. Pero entiendan no solamente el contenido, sino entiendan el contexto en que se hizo esos documentos. El primero fue en medio de las guarimbas. ¿Qué son las guarimbas? Eran este, grupos paramilitares que el imperio puso en las calles de Venezuela para disparar indiscriminadamente a la gente en la calle y mataron a cientos de personas, hirieron a otros cientos de personas. O sea, una cosa, ¿verdad? Muy problema serio. O sea, ¿y qué pasó? Lo que intentaba hacer el imperio con eso era hacerle ver al mundo, porque yo que entré a Venezuela y estuve allí durante la guarimba, antes estaba afuera, entro a Venezuela, luego salgo, pues yo tuve la oportunidad de ver lo que se decía en el exterior y lo que pasaba internamente. Ujú. En el exterior se decía que Maduro estaba asesinando a la oposición en la calle. Y todos esos guarimberos eran chavistas matando a los opositores. Eso era lo que se decía en la prensa. Bien, llego yo a Venezuela y ¿con qué me encuentro? Que los chavistas, amigos míos, muchos de ellos tenían que andar con cuidado por las calles. Que las víctimas principales de esos ataques eran chavistas. Ya viste. Y que la gente que estaba haciendo este tipo de delincuencia en las esquinas, matando gente, es gente que no son chavistas, son los antichavistas, Paramilitares. paramilitares que el imperio envía ahí. Justo en ese momento, estando yo todavía dentro de Ujú. Venezuela, aparece ese documento nefasto, escrito por Edgardo Lander, con Aníbal Quijano número uno en la lista firmando, repitiendo las tesis del imperio de que esto es un gobierno autoritario, de que esto es un gobierno, esto es un gobierno con una dictadura, que esto, que aquello, o sea, que aquí no hay democracia, que aquí, o sea, repitiendo las tesis del imperio en medio de un ataque imperialista donde están matando a la gente en la calle. Entonces, yo recuerdo que yo llamo a Enrique Dussel, porque digo, Enrique, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque nosotros, como parte de la red Modernidad Colonialidad, del cual yo soy miembro fundador, del cual yo organicé muchos de los eventos que condujeron a la creación de esa red de Modernidad Colonialidad, pues la gente que me conoce va a pensar que yo comparto el contenido de ese documento. Claro. Entonces yo le decía, Enrique, ¿qué vamos a hacer? Porque Enrique también Hay estaba en que la misma situación. tomar Hay que distancia. tomar distancia de esto. Entonces, una cosa que hicimos junto a algunos compañeros y compañeras venezolanas fue hacer un documento y hacer un contradocumento y recoger firmas en la cual tuvimos, bueno, montones de firmas de venezolanos. La firma de venezolanos que tenía el otro documento era la inmensa mayoría, el 99% era gente que vivía fuera de Venezuela. ¿Bien? 95-99% de gente que vivía fuera de Venezuela. Nosotros teníamos firma de gente de Venezuela, que estaba apoyando nuestro documento, respondiendo a este tipo de, de Bueno, mentiras. Dussel produjo un video que también Bueno, esa es lo la vamos anécdota que seguidamente te iba a hacer. lo vamos a transmitir aquí. Sí, lo vamos a poner aquí también. Ese video, cuando yo llamo a Dussel, le dije, Dussel, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, bueno, pues va a haber que hacer algo, pues yo voy a escribir algo. Y yo dije, Enrique, no escribas nada, porque en lo que tú escribes y en lo que eso se publique, en lo que eso circula, va a pasar una semana o 2 semanas. No, esto hay que hacerlo rápido. Entonces, hazte un video, le dije. Y ahí viene el video de Dussel. Ya, hazte un video para que esto ya mañana lo tenga la gente por ahí. Bueno, ese video se hizo viral. Ese video corrió por el mundo, ¿entiendes? Y en ese video, hay que decirlo, él entra con un diálogo.
diplomático con ellos, intentando o sea, persuadirlos, Ujú. ¿no? Diciendo esto es un error Esto y es podrían ser responsables de un ascenso de la derecha. Los exactamente. pone Los también. pone ahí contra la pared, pero lo hace de una manera persuadiéndolo, asumiendo que, bueno, aquí esta gente todavía son de izquierda, revolucionarios, etcétera, pero ya después del otro documento que vino, que voy a hablar ahora, les voy a contar lo que me dijo Enrique, pero en ese momento él hizo ese video que fue defendiendo la revolución bolivariana, llamándole la atención. Hicimos el documento también, que recogimos firmas de gente también fuera de Venezuela, mucha gente fuera de Venezuela también se posicionó. Hay que decir que ahí Juan José Bautista, Karina Ochoa, y muchos otros de las redes de coloniales también firmaron con nosotros. Hubo otras personas que no firmaron con nosotros ni con ellos, ¿bien? Mm, Que se quedaron al como al margen. margen. Y bueno, ¿qué pasa? En esa guarimba continuaron hasta que se le da una respuesta política, que fue lo que hizo Nicolás Maduro. En lugar de salir a la calle a reprimir y a matar, o sea, y hacer que lo podía hacer porque tenía la fuerza de hacerlo, Nicolás Maduro hizo un gesto Ujú. brillante desde el punto de vista político, de en lugar de confrontarlos militarmente, confrontarlos políticamente. ¿Y cuál fue la respuesta? La Asamblea Constituyente de julio del 2017. Bien, esto hay que decirlo. Y gracias a esa Asamblea Constituyente, cuando la oposición y el imperio vieron que votó más gente en esa Asamblea Constituyente, por la formación de esa Asamblea Constituyente en julio del 2017, que los votos que había obtenido Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, dijeron, bueno, esto no está funcionando. La Entonces se derecha. dividieron, la derecha se dividió y optaron por retirar lo de las guarimbas de las calles. Y eso pasa al otro día de la constituyente. Pero Desaparecen las guarimbas. hay algo también que me gustaría resaltar y es el hecho de que Maduro dio la instrucción explícita de que nadie disparara. O sea, aun cuando los disparos venían, ¿no? O sea, de parte de la derecha contra los chavistas y Sí. contra el ejército y contra las fuerzas de la Bueno, revolución Maduro bolivariana. dijo que el soldado policía que respondiera a la violencia con violencia, es decir, con disparos, va a ser procesado. Y va a ser Y hubo. y hubo gente que fueron detenidas de los cuerpos del aparato policíaco o del aparato militar del Estado, porque respondieron. Eso no es fácil de hacer, vamos. No, Pero claro. yo creo que Nicolás Maduro supo evitar Una un guerra. derrame de sangre, por Una eso guerra una civil. guerra civil, porque acababa de suceder lo de Siria y yo creo que estaba muy presente en la conciencia de todos de cómo la respuesta violenta frente a este tipo de francotiradores Ujú. termina en provocar una guerra civil. Mira Siria, Siria terminó destruido en una guerra civil. Observen lo que pasó en Siria. Y Nicolás Maduro muy sabiamente supo responder a la violencia sin violencia, Con política. con política. Y Bien. entonces yo creo que yo siempre dije, Nicolás Maduro se debió haber ganado el Premio Nobel de la Paz, porque evitó un derrame de sangre en una guerra civil. Pero eso no aparece, esto que le estoy diciendo aquí no aparece en ningún lado de la prensa. Nadie dice estas cosas, nadie aparece Ramón Grosfoguel, el loco ese, diciendo estas cosas, ¿bien? Y por ahí me atacan porque dicen que a mí el gobierno bolivariano me paga o que a mí, que yo soy Pro dictador. sí, sí, que yo soy un prodictador, que yo soy ¿cómo es que dicen? Que soy un mercenario porque me pagan. Ahora, a mí no me paga nadie de la Revolución Bolivariana, yo no tengo salario ni me paga nadie. Yo lo hago porque estoy comprometido con la revolución antiimperialista de América Latina y porque Venezuela es un país antiimperialista que si somos antiimperialistas y somos de izquierda, somos primero que nada antiimperialistas. Entonces no podemos estar diciendo que somos de izquierda y luego hay un proceso antiimperialista y estamos ahí atacándolo junto al imperio para que se caiga ese proceso. O sea, es que es una contradicción performativa, como dicen, Claro. ¿no? Entonces, este... Luego viene el segundo documento. El segundo documento fue cuando el golpe de Estado de Guaidó en enero del 2019.
Bien, y ese segundo documento vuelven otra vez con las mismas cosas, Edgardo Edgar Lander. Lander, los mismos de siempre, vamos, los mismos de siempre. Sale el documento, vuelve las firmas de la- y gente que se identifica como izquierda, pero que en realidad no todos, pero algunos de ellos son pseudo izquierda latinoamericana. Yo le llamo pseudo izquierda. Algunos son gente que yo le llamo decoloniales coloniales, bien, que se dicen decoloniales, pero son más coloniales que el imperio. Entonces, y yo siempre digo, si tú eres decolonial, o sea, lo primero y antes que nada para un decolonial es ser antiimperialista. ¿Cómo es posible que tú sabes? Entonces, ¿de qué nos estamos decolonizando si no somos antiimperialistas? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando paja, o sea, es que estamos hablando, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, en medio de ese golpe, de intento de golpe de Estado, de Guaidó, el autoproclamado, el corrupto, que sabemos que, bueno, que se enriqueció con todo ese dinero que se robó de Venezuela. Bueno, esa historia no la voy a contar porque nos vamos a quedar aquí 2 horas explicando cómo Juan Guaidó, junto con toda la élite que lo sigue, y junto al imperio, se robaron hasta los clavos de la cruz en Venezuela. O sea, se robaron las cuentas de banco, el oro de Venezuela en Inglaterra, se robaron Citgo, se robaron empresas en Colombia. Bueno, un robo a mano armada, o sea, Que implica pi- generaciones para el pueblo bolivariano, o sea, generaciones que han visto comprometida su vida, su salud, su educación, todo, todo. porque ese dinero era del pueblo. Claro, el dinero del pueblo robado, o sea, piratería internacional, Sí, un trabajo total. de piratería, porque ahora, como el presidente reconocido es Guaidó, pues ahora lo que pida Guaidó a una cuenta de banco internacional, en un banco en Europa, en un banco en Estados Unidos, pues eso va a misa porque eso es el presidente reconocido. Imagínate. Entonces se robaron hasta los clavos de la cruz. Un presidente sin elecciones. Imagínate, un tipo que se autoproclama en una plaza. Entonces, dicen entonces que el dictador es Maduro, ¿no? Y que Juan Guaidó es democrático, ¿no? Pues miren esto. Sacan el documento y ese grupo, incluyendo Edgardo Lander, van y se reúnen con Guaidó. Ahí está la foto. Ay, Ahí ve está, vamos a ver. por ahí, yo espero que la pongan por Ahí ahí, está. si la tienes a Sí, mano. sí. Eh, este, Él se reúne con Juan Guaidó en su oficina en la Asamblea Nacional. Y ahí ven a Edgardo Lander y todo ese grupo que firmaron ese documento nefasto en medio de un golpe de Estado como el de Guaidó, otra vez tirando la arena en los ojos a la izquierda latinoamericana y diciendo que esto es un gobierno autoritario, que aquello, que lo otro, Que Guaidó es que más democrático. despolaricemos la situación, que busquemos, o sea, ¿ah? Y que Guaidó es más Bueno, no, democrático. pero eso lo dijeron cuando salen de la reunión con Guaidó, se van a las escalinatas de la Asamblea Nacional de Venezuela, hacen una conferencia de prensa, porque allá afuera la está esperando toda la prensa, y lo primero que dicen es que Juan Guaidó, desde el punto de vista democrático, es más legítimo que Nicolás Maduro. ¿Bien? Dios. O sea, otra vez, ¿verdad? Con la misma cantal, un tipo que se autoproclama frente a una persona que ha sido electa como presidente en unas elecciones presidenciales limpiamente. ¿Bien? Entonces, bueno, esto lo dicen públicamente. Yo recuerdo algunos intelectuales que firmaron ese documento, que cuando vieron la foto de Lander sentado al lado de Guaidó, se sintieron totalmente manipulados y defraudados, porque firmaron creyéndose, entiende, que había como, quizás están reprimiendo gente, no sé, sin saber lo que están firmando y el uso que se dio ese documento, y luego se echaron para atrás porque ellos no quieren ser, son gente antiimperialista, gente que no quieren ser usados para justificar un golpe de Estado, para legitimar a un tipo como Guaidó. Ujú. O sea, porque lo primero que hicieron fue asentarse con él como si fuera un interlocutor legítimo. Claro. O sea, una cosa increíble. ¿Cómo es que en América Latina este grupo de intelectuales encabezado por Edgardo Lander sigue teniendo entre ciertos sectores legitimidad? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad, yo no, o sea, si Edgardo Lander mañana aparece por ahí y dice, miren compañeros, me equivoqué, no sé, mira, no hay problema, yo no tengo problema, pero es que es reincidente en lo mismo, no para. O sea, y no es solamente Edgardo Lander, es el grupo que aparece en ese documento,
Último. último, al cual yo respondí con ese escrito, que lo verán aquí abajo también, que es el cuarto documento, que lo verán debajo de aquí. Y bueno, ahí aparecen los nombres. O sea, estoy hablando de Cardolán, pero no es el único, hay muchos otros que están junto a él haciendo estos documentos con las firmas cada vez que aparece una confrontación, una escalada imperialista. Pero Entonces, volvemos otra vez al punto de que es que no se sabe hacer la crítica al interior de los procesos revolucionarios. O sea, eso creo que es el gran aprendizaje que tenemos que tener a partir de esto que está pasando. O sea, porque no es que se suprima la crítica, pero no ha habido como una manera correcta, o sea, de poder aglutinar a toda esa gente que está también observando cosas que pueden ser mejoradas en cualquier proceso sí, revolucionario. pero yo haría una aclaración aquí. Una cosa es la gente que firma ingenuamente, Claro, claro, creyéndose que por esto es gente de supuesto. izquierda, que están. Otra cosa son los Sí, autores sí, sí, sí. intelectuales. No, me refería a los que firman, a los que firman sin saber, o sea, que Bueno, pero tienen una tienes que especificar crítica. porque una cosa, o sea, una cosa es las contradicciones en el seno del pueblo Sí, y sí. otra cosa es gente que son enemigos. Esa gente Claro, son claro. enemigos. Y ahí te voy a hacer la anécdota que no te terminé de hacer sobre Enrique Duce. Enrique Duce, ese primer video, que fue cuando la guarimba, 2017, pues él fue bastante, o sea, le hizo la crítica, pero él usó argumentos persuasivos, trató de. Después de lo que pasó con el documento ese que hicieron con Guaidó, con las fotos esas reunidos con Guaidó y toda esa historia, que yo estaba usando el término de coloniales coloniales, ¿no? Aquellos que se llaman de coloniales, pero son coloniales. Ahí Dussel me dice algo muy interesante, porque él me llama la atención. Me dice, Dussel, que sale en aquel video diplomático y todo eso. Aquí ya en el segundo documento, donde aparecen otra vez con la firma y con la misma cantaleta y la misma historia, en medio de un golpe de Estado, ¿entiendes? Con un delincuente, un corrupto como ese señor Juan Guaidó, respondiendo a los intereses imperialistas, ¿bien? Porque ese golpe, recordemos que se dio bajo Trump. Recordemos que era Trump el presidente, ¿bien? Este, Apoyado por Trump, es que él hace todo eso. Bien. Entonces, Dulce te dice. Dussel me dice, Ramón, deja de usar eso de decoloniales coloniales, deja ese eufemismo. Esa gente no son decoloniales. Esa gente iba en el bus de los decoloniales. En la próxima parada se bajaron del bus, cruzaron la calle, se fueron al otro lado de la calle y desde el otro lado ahora están disparando para acá. Esa gente son imperiales, proimperiales. Esa gente son proimperiales. Esa gente son coloniales. Bien, entonces deja de usar esa frase. O sea, Dussel radicalizó la crítica a ese grupo. Bien, y me llamó la atención. Y él rompió. Y O sea, él él rompió con rompió, él ellos. tomó distancia porque él vio las consecuencias a dónde llevaba esa gente, ¿entiendes? Entonces él vio ahí, mira, esta gente se fueron del otro lado. Entonces deja de usar de colonial colonial. Ellos no tienen nada que ver con lo de colonial. Esa gente se bajaron del bus de colonial y ahora están del otro lado disparando para acá. Eso fue una anécdota que cuento aquí, Sí, sí. de algo que me dijo Enrique Dussel, llamándome la atención. De que, mira, Sí, él no le ya. gustaba, a mí también me había dicho que no le gustaba para nada tu de coloniales, De colonial. coloniales coloniales, porque él ya dijo, no, 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 esta gente se han pasado para el otro lado y deja de usar eso. Bien, entonces, este, vamos ahora luego viene el golpe de Estado en noviembre del 2017 contra Evo Morales, el gobierno de Evo Morales. Bien, que ahí aparece también la Fundación Rosa Luxemburgo. 2019. Perdón, 2019. noviembre del 2019. Eso es enero del 2019, el golpe de Guaidó. Noviembre de 2019 es el golpe de Estado contra Evo. Evo. Entonces, desde 3 meses antes, ya desde agosto del 2019, yo veo que la Fundación Rosa Luxemburgo está subsidiando grupos por toda Europa y en América Latina y domésticamente en Bolivia
atacando a Evo Morales como alguien que está destruyendo, que es extractivista y que está destruyendo la naturaleza. Y lo acusan El Tibnis. antes del TIMNI, o sea, después del TIMNI. Te estoy hablando, sí, ahí viene el tema del TIMNI y todo eso, pero usan esta campaña como que Evo Morales está destruyendo la ecología y que ha quemado las Amazonas, que Sí. los fuegos de las Amazonas es por causa de las políticas de Evo Morales antiecologistas. Bien, entonces yo cuando vi eso, yo le dije a mucha gente de mis amigos cercanos, oye, viene un golpe de Estado para Bolivia. Y estaba la Rosa Luxemburgo subsidiando la campaña en muchos lugares, incluyendo en Europa. En plazas en Europa había mesas de la Rosa Luxemburgo atacando las políticas extractivistas, destructivas de Evo Morales. Sabemos que la quema de Amazonas vino de las políticas de Bolsonaro. Bolsonaro fue el responsable de la quema de Amazonas. O sea, apareció eso. Yo dije, olvídate que están creando la opinión pública internacional por un golpe de Estado. Y le avisé a mucha gente, oye, que viene un golpe, porque esta campaña, bueno, no es casual. De hecho, de paso y entre paréntesis digo que hay una historia desde los años 50 para acá de la CIA pasar dinero a los grupos que ellos quieren subsidiar vía fundaciones de izquierda o de pseudo izquierda alemana. Esto tiene una tradición larga, esto no es nuevo, de usar siempre fundaciones de la pseudoizquierda para canalizar fondos, la CIA, a los grupos, movimientos, Es partidos, una manera de ir blanqueando el dinero, total. Y así no de ir aparece. izquierdizando el dinero. La CIA va izquierdizando el dinero para que no haya sospecha de que esa gente está trabajando para la CIA. Ujú. ¿Ve? Yo desde que vi eso, que vi el rol que tiene la Rosa de Luxemburgo subsidiando todos estos grupos que se pasan, o sea, que su objetivo es tumbar los gobiernos revolucionarios. Ese es su objetivo, no tienen otro. Entonces, eh, recuerdo que fui invitado a una conferencia en un centro de estudios de América Latina en Alemania, y resulta que cuando llego allí me doy cuenta que quienes financiaban eso era la Rosa Luxemburgo, y veo la mesa de los libros que tenían a la venta, y eran todos producidos por la Rosa Luxemburgo y eran libros contra Venezuela, de Edgardo Lander, o contra los procesos revolucionarios de Edgardo Lander, o desde el punto de vista ecologista, ¿no? De la otra Svampa, ¿no? Que es otra de esa red de ecología política latinoamericana de Claxo, etcétera, también subsidiados muchos de ellos por la Rosa Luxemburgo. Este, y veo ahí los libros del mismo combo puestos en la mesa, y yo dije, madre mía, ¿dónde he llegado? O sea, Yo me he metido. ¿dónde me he metido? O sea, aquí esta gente. Entonces, yo me quedé frío cuando vi aquello, y entonces me di cuenta todo el entramado de las publicaciones, de los subsidios, o sea, porque allí en esa mesa no había nada que fuera crítico de otros lugares de América Latina. Era todo contra Bolivia, contra Ecuador, contra Venezuela, Es contra que se aquello. ponen como más críticos de la crítica, Sí, ¿no? O sea, es total, como una manera o sea, yo estoy más allá, ¿no? Y to- es una manera de justificar su ser de izquierda. total. Es como ellos tratan porque entonces están más allá del Dios y el diablo. No, Exacto. perdóname, estás del lado del imperio. Por eso, o Estar sea, más allá de la tú revolución es estás volver a estar Tú dentro del estás imperio. disparando para que se caiga un gobierno antiimperialista revolucionario al lado del imperio. Recuérdate el dictamen de Fidel. Estás al lado del imperio atacando para allá. O sea, Claro, perdóname, tienes que tener al imperio de frente, sí, no al lado. sí. Si lo tienes al lado, perdóname, estás en el lado incorrecto de la historia. Y esta gente tienen al imperio al lado, Ujú. pero a veces ellos están al frente del imperio, en el sentido no de tenerlo frente, sino estar al lado con un paso adelante con el imperio atacando. ¿Bien? O sea, entonces, si tú te encuentras en esa situación que tú estás disparando para allá, para un lugar donde el imperio también estaba disparando, y donde tú estás al lado del imperio, Sí, o ¿no? quizás un paso adelante del imperio, pero al lado de él, ¿entiendes? Oye, perdóname, entonces hay algo mal en lo que estás haciendo, ¿bien? Y no te llamas de izquierda, deja de llamarte de izquierda. Y esa es la geopolítica de la geografía que hay que
poner y tener muy clara en toda práctica. Exactamente. Entonces, lo mismo con cualquier movimiento, o sea, Ujú. no solamente ecologista, feminista, antirracista, cualquier movimiento que no sea antiimperialista, el imperialismo te va a usar, de alguna manera te cooptan. Es lo que yo llamaba también en otros lugares el imperialismo interseccional, que ahora apoyan todas estas cosas, todos estos movimientos, Sí, siempre y sí, cuando no sean antiimperialistas, ¿no? Que hablábamos antes. sí. Pero luego tenemos el golpe de Evo Morales. Entonces, claro, ahí aparecen otra vez estos sectores que yo llamé de colonial Y ahí coloniales, aparecieron feministas y ahí, también. ahí aparecieron feministas. Dicen, no, esto está justificado porque esto es un mal gobierno. Rita O esto Segato. está justicia Segato y bolivianas también que salieron ahí, la Rivera Cusicanqui. No, esto no, o sea, blanqueando el golpe, diciendo que esto no es un golpe de Estado, ¿bien? Que o si hay un golpe es merecido porque esto es un mal gobierno. No, un macho. O aquí hay una rebelión popular, era una revolución de colores, y ellos decían, no, aquí hay una revolución popular contra un mal gobierno. Entonces, ahí tenía gente como Luis Tapia, ¿entiendes? También. Gente, o sea, hay grandes nombres Raúl bolivianos, Prada. Raúl Prada, o sea, gente que se fueron ahí de cabeza. Entonces ahí tú te das cuenta, la misma Rivera Cusicanqui, la misma Rita Segato, la misma, o sea, tú empiezas a mirar, y dices, pero ¿cómo es posible? Gente que se llama de coloniales o gente que se llama De de izquierda. izquierda o lo que sea, o sea, ahí, bueno, de cabeza. Entonces, ahí no, que yo sepa, no hubo documentos, pero sí hubo un montón de declaraciones de toda Sí. esa gente, pero O sea, hubo documentos en el sentido que distinto. hubo artículos, ¿no? O sea, Hubo que ellos artículos. Sí, escribieron. pero no hubo documentos en el sentido de coger firmas de miles de gente, sino hubo muchos artículos de todos Sí, esos intelectuales, o hubo declaraciones diciendo que era en una rebelión vídeos, que popular. esto es una revolución popular, o sea, blanqueando el golpe de Estado. Un golpe de Estado que llegaron los rifles y con la Biblia al Palacio Uf, Presidencial. O sea, era una cruzada que parecía 1492, total. los conquistadores. Y llegó la presidenta aquella con el tipo aquel de Santa Cruz, ¿cómo se llamaba aquel tipo? Sí. Y llegaron allí con la Biblia y la espada. O sea, para aquello parecía 1492 y diciendo que los indios tienen ritos que son Bueno, quemando la huipala. quemando la huipala, que los indígenas tienen ritos satánicos y ritos Que, paganos y no sé qué. O sea, si tú no sabías que eso era 2019, bien, tú hubieras pensado que eso eran crónicas de la conquista en había que 1492. O sea, exorcizar el palacio quemado, ¿no? exactamente, ¿no? Ahí tú ves la colonialidad, el racismo colonial, todo eso otra vez allí vivo, y esta gente de la pseudo izquierda esta y pseudo de coloniales estaban ahí blanqueando el golpe. Entonces, y muchos de ellos que habían firmado los documentos anteriores. ¿Ves? Por eso menciono este caso, porque aunque no hubo un documento con firmas de todo, sí hubo un montón de artículos o intervenciones en Sí, vídeo o en intervenciones en programas de radio en diferentes lugares diciendo estas cosas, sí, ¿entiendes? sí, sí. Blanqueando el golpe. O sea, ahí Y tú te... ahora ya no se habla, No, ¿no? Ahora es como un sepulcro que tampoco se desdicieron, ¿no? no, Se tampoco se desdijeron. autocriticaron, tampoco se... Y lamentablemente el gobierno de Arce los incorporó a todos como con borrón y cuenta nueva. Yo me quedé sorprendido cuando invitan otra vez a muchos de ellos eh, sin que haya un proceso de Reflexión. reflexión profunda de esto. Es como borrón ¿De y cuenta dónde nueva. estuve? Sí. ¿Dónde estoy? ¿No? O sea, ¿en qué momento se encuentra el proceso de cambio? No hubo nada de eso. Sí, no, fue grave lo que pasó ahí. Sivechi también, el uruguayo, igualito, salió allí y hasta ahora yo no he visto a ninguno decir, oye, me equivoqué. O sea, ninguno. Todos siguen borrón y cuenta nueva. Y siguen con su imagen de izquierda. Claro. Y siguen con su Pro imagen, pueblos sí, de originarios. Sí, coloniales, todo eso. claro. No, pero perdóname, o sea. Aquí pasó algo grave, grave. ¿Y cómo es que puedes seguir adelante y no hacer una reflexión de qué pasó? ¿O qué me pasó? ¿O qué ¿Y dónde fue? estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo te posicionas ahora? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? O sea, Sí. este, Sí, sí, pero otra vez se vuelven a poner como en el plus ultra izquierdismo más allá de toda revolución y terminan cayendo en las garras del imperialismo. totalmente.
Entonces ahí tú te preguntas el marco categorial, ¿no? Yo tengo videos sobre eso. Bueno, ¿cuál era el marco de conceptos, categorías que llevó a esa gente a pronunciarse de esa Eso se manera? puede explicar. Se puede explicar, yo tengo videos por ahí sobre eso, pero no me voy a meter en eso ahora. Katia, recordemos que hoy son las elecciones en Bolivia. Y todo esto que estamos hablando Claro. lo vamos a ver reflejado hoy. Fíjense que lo que va a pasar hoy en Bolivia es un resultado de las divisiones dentro de la izquierda. Cómo dentro de la izquierda no hubo la capacidad de poder buscar cómo negociar las contradicciones del seno del pueblo. Se empezaron a atacar ahí fuertemente unos a otros y no podemos dejarlo de mencionar, también hay personajes ahí dentro del proceso y dentro del Que gobierno no son que de son izquierda. enemigos del pueblo Sí, claro. y que fueron puestos ahí en este gobierno de Arce y que esa gente no trabajaban para Bolivia, trabajaban para el imperio. Yo no sé si desde la CIA, yo no sé si desde otra agencia internacional, pero era obvio que era gente que trabajaba para el imperio. Y los tenemos ahora de candidatos. Y está de candidato, ¿entiendes? Entonces, los tenemos ahí ahora. Entonces, fíjate a dónde llegó el proceso de Bolivia, Boliviano. boliviano, con este tipo de divisiones en el seno de la izquierda y por no saber manejar las contradicciones en el seno de la revolución, en el seno del pueblo. Mira dónde ha llegado eso. Y que Entonces, realmente yo te diría, o sea, que en este caso particular fue en parte como eso que dices, no saber manejar las contradicciones, pero también hubo mano negra, muy negra desde el principio. O sea, digamos, el imperio se metió muy adentro en esa contradicción. Y precisamente el problema fue que el pueblo también cayó en la contradicción. O sea, porque lo que tenemos hoy en día es no solamente que arriba, ¿no? No se pusieron de acuerdo, sino que el pueblo terminó dividido, o sea, terminaron divididas. Entonces, ahora tenemos una incapacidad de poder dar una respuesta de continuidad del proceso de cambio. O sea, este gobierno que tuvimos ahora no fue una continuidad del proceso de cambio, fue la destrucción del proceso de cambio. el Y término, lo tenemos aquí. O sea, estamos ahora en frente a unas elecciones en donde se está jugando ya ni siquiera la continuidad, porque el proceso de cambio terminó. O sea, yo te lo digo así, terminó. Ahorita no estamos ahí. Estamos, no sé frente a qué, porque la derecha está también muy dividida. Y bueno, Evo Morales no pudo presentarse nunca a la candidatura, que es quien más tenía un apoyo popular. Andrónico, que era como una persona que podía haber dado continuidad, al haberse separado de Evo Morales también perdió. Y que sin embargo yo te diría que hoy, o sea, en el tablero que tenemos de frente, es de todas maneras la única opción que a mí me parece que podría ser, digamos, es como el mal menor. O sea, porque se le dice, bueno, él no tiene ninguna experiencia, ni capacidad, ni posibilidad para poder gobernar frente además a una situación que vive Bolivia hoy durísimo, o sea, de una devaluación económica, o sea, terrible, de una destrucción también de la infraestructura, de las instituciones. O sea, ahorita Bolivia no tiene, digamos, de dónde producir, o sea, porque no se ha avanzado en ese sentido. Entonces, un gobierno también que llegue ahorita nuevo, no sé qué tanto vaya a hacer, pero bueno, frente a todas esas opciones de derecha y el candidato del MAS, que es también otro infiltrado de la derecha, o sea, sí, no. es muy dura la No, situación de no, porque Bolivia es que esto es en un este momento. resultado de lo que venimos Sí, discutiendo, sí, claro, de que si el campo revolucionario se divide, donde uno se acusan a otro y uno se dan golpes contra otro y no logra dentro del campo revolucionario construir un frente común, pues mira, en eso termina la derecha regresando. claro. Y entonces, por eso es tan importante esta discusión para de este tema del criterio que tenemos que usar de distinguir amigos de enemigos,
de no colapsar los métodos que usamos contra enemigos, usarlo ahora contra, o sea, no podemos colapsarlo con los amigos, tenemos que tener métodos distintos de abordar las diferencias entre el campo revolucionario y las diferencias con el enemigo. Y ahí es donde se colapsaron ambas cosas y ahora terminó eso, donde sálvese el que pueda. Terminó el proceso. Terminó el proceso, se fue destruido. Y ahora la derecha va a venir con fuerza y bueno, ya veremos lo que viene para Bolivia en los próximos años. Y también el hecho de que ahora se esté llamando, ¿no? Como opción, o sea, la gente que apoya a Evo, como opción al voto nulo, o sea, para mí eso es una catástrofe, porque al final a lo único a lo que va a ayudar es a que llegue la derecha. O sea, va a llegar, claro, sin fuerza, sin apoyo, pero al final, o sea, lo que apoyas es a que llegue la Pero derecha. es que el sectarismo dentro de la izquierda, de unos contra otros, llega a tal punto que en un momento donde tienes que hacer un voto pragmático, ¿no? Por uno de los candidatos, Claro. pues termina llamando a boicotear a los dos y termina la derecha ganando. Eso pasó en Ecuador en el 2019, cuando era en la segunda vuelta, que era el banquero Lazo o el correísta. Y aquel tipo, que era un tipo de la CIA, el Yaku. Yaku, con un rostro de indígena, que decía que era de colonial, ecologista y no sé qué, pues una parte de la izquierda le creyó, le votó, el tipo terminó tercero y luego cuando vino el voto, la segunda vuelta, en lugar de llamar a hacer un voto táctico por el correísmo contra Lazo, Llamó al voto nulo. llamaron al voto nulo. O sea, no votar, vote como tú quieras, aquí no vamos a legitimar a ninguno de los dos. Y el odio al correísmo era tan grande Ya ganó la derecha. que prefirieron abstenerse, ¿entiendes? Y que ganara la derecha a que el correísmo volviera. Imagínate tú. Y mira dónde está Ecuador hoy. Ecuador hoy es uno de los lugares más violentos de América Latina. Es un lugar que está cartelizado por los carteles de narco. O sea, el tipo Lazo que decía que su modelo era Álvaro Uribe Vélez, en lugar de la gente escuchar lo que decía ese tipo y tomarlo literal, pues no se dieron cuenta. El tipo uribizó Ecuador. Eso fue lo que hizo. Y lo dijo en la campaña electoral. Bueno, Pero pudo más el odio sí, sí. de la izquierda y del sectarismo de la izquierda interno, pudo más para que la gente se abstuviera y ganara el banquero, ¿entiendes? Que haber tomado un voto pragmático. Si no te gusta el Correa, mira, vota a Correa para que este no venga. Pues algo así pasa hoy en Bolivia. La gente está quedándose en la casa y todo voto de izquierda que se quede en la casa es un voto a la derecha. Claro. O sea, todo el que no vota por Andrónico es al final un voto a la derecha. Por Te lo supuesto. digo. Y el problema es que la derecha en Bolivia, o sea, es una derecha racista, asesina, o sea, de lo más violento que tenemos en América Latina. Bueno, Nazi. igual que en el Ecuador. Por eso fue que regresó Así la es. violencia, regresó los narcotráficos. O sea, hoy Ecuador es uno de los lugares más violentos del mundo. Si en Bolivia no vieron esa experiencia, están repitiendo el mismo error, lo van a pagar muy caro. Entonces, tercer documento que sale con firma fue el año pasado, cuando las elecciones presidenciales. Yo estaba en Venezuela, yo presencié las elecciones presidenciales, yo estaba allí como observador internacional. Estábamos. Estábamos, tú también Sí. estabas. Entonces, vimos, o sea, yo me quedé o sea, con la boca abierta. Yo me acuerdo que yo no me pude contener. Yo salí de donde yo estaba, salí a la calle y hago un video ahí espontáneo, como diciendo, bueno, ¿y quién les paga a esta gente? Lo pueden ver en mi canal de YouTube. ¿Quién le paga a esta gente? Porque es que no puede ser que sean tan oportunos, entre comillas, de que justo en los momentos en que se está cuestionando el imperio cuestiona los resultados electorales, le hace un ataque cibernético al sistema de la página electoral del sistema y el sistema electrónico del sistema electoral venezolano, que como ustedes saben está digitalizado. O sea, y vienen con una campaña que se robaron las elecciones. Y luego vimos que en las actas que había puesto María Corina eran todas inventadas en Nueva York, era todo falso, ¿no? Este, que decía que se había ganado las elecciones y todo Sí. aquello, y todavía tenemos algunos de estos Sí, pseudoizquierdistas sí. que están diciendo que lo mismo, o sea, están repitiendo lo mismo. Nosotros De que hicimos. ganó por abrumadora Sí. mayoría el señor González y la María Corina.
Nosotros hicimos un documental justamente para poder como poner todo eso en orden. Lo hicimos con María Fernanda Prada, con Diego del Vaso y con Eder Ancira. Y lo vamos a poner también aquí abajo Ponlo ahí porque abajo. es realmente un documento que nosotros nos fuimos a entrevistar a la gente ahí, porque estábamos en Venezuela. Entonces pudimos hacerlo como en vivo. También te entrevistamos a ti y bueno, a la gente que estaba Sí. ahí, ¿no? Fue terrible eso. Y entonces aparece esta gente otra vez con los documentos, repitiendo todo lo que María Corina decía. Entonces yo digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Otra vez vuelven? Entonces yo me acuerdo que no me puedo aguantar y alguien me dijo, no, no, pero no te vayas. Yo, no, no, yo me tengo que... Y me fui para afuera de donde yo estaba, me fui a la calle y hice un video así con con el iPhone mío en la mano, así, para lanzarlo inmediatamente. Y me De acuerdo, barricada. ¿quién les paga? Eso es de barrigaza. ¿Quién le paga a esta gente? ¿Cómo es posible? A esta gente alguien les paga. O sea, ¿de dónde viene el dinero? ¿Entiendes? Y cuando empiezas a rascar por dónde viene el dinero, puedes ver ahí Que viene de que viene de alguna. algún lado, que estas cosas no vienen por casualidad. Entonces, bueno, por eso también llamo la atención a las fundaciones alemanas en América Latina, de todo tipo, ¿bien? Cuidado con esas fundaciones. Entonces, y ahora tenemos otra vez, acaban de decir que Nicolás Maduro es el jefe de un cartel de narcotráfico, no sé qué, ¿entiendes? Le llaman los soles, que hay libros por ahí circulando hace tiempo mostrando, porque no es la primera vez que lo dicen, pero ahora lo acaban de decir, inmediatamente 3 días después pasa un decreto secreto de Trump llamando o sea, A la intervención, a la sí. intervención, o sea, que la Armada Americana tenga luz verde de intervenir en un país donde el narcotráfico tenga cierto poder, ¿entiendes? Entonces, wow, pero esto es... Y aparecen ahora otra vez con documentos Sí, no, y ya. no sé qué, y pues, no, mira, entonces yo digo, espérate, esta gente para mí es muy sospechoso, ¿no? Es que ya no es No, sospechoso, no, ya pero, pasaron del otro lado. bueno, sí. Bueno, es que ya deja de ser sospechoso cuando tú ves Con la la consistencia, consistencia y reiteración y repetición, la coherencia. la coherencia de que todo el tiempo que hay un conflicto álgido de escalada imperial en Venezuela, aparecen ellos con sus documentos. Bien, entonces, Y ay, llamando a la izquierda y dividiendo total. a la gente. Dividiendo a la gente, echándole arena en los ojos a América, a la izquierda Y latinoamericana. reafirmando toda la opinión pública que se la ha pasado mostrando la idea de que en Venezuela se vive una dictadura, que la gente está totalmente reprimida, o sea, To- porque eso es lo que aparece en todos sí, los medios claro. en Y el mundo. entonces ahí es donde, sí, en la prensa por todos lados. Entonces, bueno, ahí viene, o sea, y ahí viene la otra discusión, Katia, que es cómo hacerle en un momento así de ataque imperialista, ¿bien? Para no reproducir errores que han ocurrido en el pasado, ¿bien? Eso. Es decir, hay errores que se han cometido en el pasado, en la Revolución Granadina, que dije hace un momento hablamos de eso, o en la Revolución Bolchevique, o sea, en los años Ujú. 30 los juicios de Moscú y todo el asesinato que hizo Stalin de todo el Exacto. liderato del partido bolchevique, de todo el Comité Central de la Revolución de Octubre del 17. El único que se salvó fue Molotov, que era el canciller de Stalin. Todos los demás los fusiló. O sea, fusiló a la gente que era del Comité Central de la Revolución Bolchevique de octubre del 17, que eran todos revolucionarios, acusados de ser agentes nazis, agentes japoneses, agentes americanos. Unas cosas absurdas, porque habían acusaciones de cierta gente como que eran agentes nazis, japoneses, americanos y franceses. O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda ser agente de 4 imperios que están en lucha unos con otros? O sea, o sea, es una cosa tan absurda y tan fabricada, ¿no? Que cualquier persona con un poquito de inteligencia se da cuenta que eso es una farsa, ¿no? Ujú. Entonces, digo esto porque, oye, eso es lo que precisamente hacen los imperios. En momentos de agresión imperial, buscan cómo los revolucionarios sentirse asediados, ponerse paranoicos y empezar a acusarse unos a otros, empezar a atacarse unos a otros. Y cuando vienes y abres los ojos, bueno, Estás solo. estás solo porque has destruido, se ha implosionado Has destruido el la campo base. revolucionario. El Mm. campo revolucionario se implosionó.
porque empezaron a reprimirse unos a otros, a matarse unos a otros. Entonces, ahí se cometen errores garrafales. Y hoy que tenemos un sistema de medios de desinformación masiva tan grande, es que te van a acabar, porque con una fotito que hagan de un momento de represión que hagas o de cualquier cosa, eso lo circula el mundo. Circula el mundo. Y Ahora, entonces, ni siquiera tiene que pasar, ahora ya lo puedes fabricar con inteligencia artificial, totalmente, imagínate. totalmente. Pero el problema es si ya eso está fuera de nuestro control. Si ellos lo van a fabricar, pero ya tú tienes un argumento sólido Claro, y tienes gente respaldándote. eso. Pero si tú dentro del país incurres en estos errores Y políticos, vas perdiendo consenso vas hegemónico. perdiendo aliados dentro de tu país o vas perdiendo aliados fuera del país. O sea, hay que manejar eso con mucho cuidado, porque eso es lo que quiere el imperialismo, que te vuelvas loco, que te vuelvas paranoico y empieces a disparar para todos lados indiscriminadamente, sin distinguir amigos de enemigos. Y cuando abres los ojos te quedaste solo, te desprestigiaste a los ojos de tu pueblo y a los ojos del mundo. Y ahí viene el imperialismo y te acaba. Eso fue lo que hicieron en Granada. O sea, vamos a ver la experiencia de Granada, estudiemos eso con profundidad. Entonces, no cometamos esos errores. O sea, tiene que haber un espacio. La crítica, el criterio de Fidel, siempre y cuando, para mejorar la revolución, bienvenida, ¿entiendes? Pero este tipo de documentos que no tiene ninguna intención de mejorar la revolución, lo que quieren es acabar con el gobierno bolivariano, eso es otra cosa, ¿ves? Y hay que distinguir entre los cabecillas Y los que y caen. los que caen ahí por diversas razones. Entonces, no usar los mismos métodos de uno o sea, que hacer con uno con los otros. Ahí Mao siempre decía eso, ten cuidado, porque hay contradicciones con el enemigo y contradicciones en el seno del pueblo. Los métodos que usa en las contradicciones con el enemigo no van a ser los mismos métodos que va a usar en las contradicciones en el seno del pueblo. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos y sobre todo en momentos agresivos imperialistas, más todavía. No Ujú. podemos usar el aparato del Estado de una manera indiscriminada, donde ahora cualquiera aparece como enemigo, o sea, y se relaja esto de agente del imperialismo, ahora cualquiera es agente del imperialismo. Entonces, eso es a donde el imperio te quiere llevar, para precisamente cometas errores políticos graves, ¿ves? Si te Y, desprestigias. y la militancia también tiene que estar súper atenta porque está totalmente bombardeada por todos estos medios de comunicación que van a querer hacerle ver que la revolución, digamos, ya no es revolución, Claro, ¿no? O sea, que claro. la revolución en realidad se acabó. Se acabó. Porque mira, ya, fíjate, se está reprimiendo para aquí, para allá, o se está, ¿entiendes? Y Entonces, eso es lo que quiere el imperio. eso es lo que es el imperio. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, compañeros y compañeras, porque el imperio produce también patologías en nosotros mismos Claro. y paranoia patológica en nosotros mismos. Y así han destruido muchos procesos revolucionarios. Ya ni te cuento la revolución salvadoreña. O sea, no me voy a meter ahí porque eso estaría 3 horas contando, pero la revolución salvadoreña fue, bueno, un derramamiento de sangre impresionante, porque este era de la Al CIA, interior. al interior, matándose unos a otros, porque este es de la CIA, aquel de la CIA, ¿ve? Y el de la CIA, que el que era verdaderamente de la Mató CIA, a todos. fue el que acabó con los otros. O sea, bien, eso realmente es Eso es. patético, ¿no? Claro. Eso lo vimos en la Revolución Salvadoreña. ¿Entiendes? Aquel señor, que ahora, ¿cómo que se llamaba aquel señor? El líder de una de las guerrillas, creo que el ERP creo que era, no me acuerdo, era un grupo medio trotskista, que luego, cuando acaban las negociaciones y todo, y termina la Revolución Salvadoreña, el tipo terminó de asesor, llegó a ser el jefe del FMLN, o sea, llegó a ser y él terminó de miembro de un think tank de extrema derecha, en Inglaterra. O sea, y tú dices, ¿cómo este señor que había sido el guerrillero, líder guerrillero y todo eso, acaba todo esto y el tipo aparece por allá en un think tank de extrema derecha? O sea, el que era de la CIA fue el que mató a Roque Dalton, por ejemplo. El que mandó a matar a Roque Dalton. Entonces, acusando a Roque Dalton de la CIA, el gran escritor Roque Dalton. O sea,
Digo esto porque estas son cosas que el imperialismo Ya va a ser muy bien. sabe hacer muy bien. ¿Entiendes? Yo que vengo dentro de Estados, de una colonia dentro del imperio y conozco bien cómo funciona eso, mira, es que son maestros en eso. O sea, tú quieres saber cómo funciona la inteligencia americana para destruir un proceso o un movimiento, mira la experiencia de los Black Panthers, las panteras negras, cómo fue que las destruyeron. Y las destruyeron así, generando estos rumores, y poniendo unos contra otros, y cuando abriste los ojos se estaban disparando unos a otros, se estaban disparando unos a otros. O sea, una cosa increíble. Y eso, el FBI, ¿entiendes? El FBI metiendo rumores por aquí, rumores por allá, es una historia larga de contar, pero hay libros y tratados sobre esa experiencia. Este, y el imperio es muy hábil en eso, en hacer En este destruir por por dentro los dentro, procesos. destruir por dentro. ¿Entiendes? Y si nosotros caemos en esos juegos de facilones, de decir, este es de la CIA, este es aquel, porque al mismo tiempo, no seamos ingenuos, los autores intelectuales de esos documentos hay que investigarlos, ¿entiendes? Hay que usar La la inteligencia, pues. inteligencia del Estado, hay que usar el aparato policíaco, porque esos son enemigos, esa es gente que está ahí para socavar y destruir. Pero con otra gente no puedes hacer eso, o sea, tienes que tener, son gente que no están, no son enemigos del pueblo, son quizás contradicciones en el seno del Y pueblo, hay que pero traerlos, o sea, hay que claro, construir, ¿no? Espacios de exactamente, consenso y espacios de crítica libre claro, para que en esos marcos se pueda hacer crecer el proceso de paz. exactamente. Y no cometer estos errores porque compañeros y compañeras, es que los he visto ya pasar tanto en los movimientos en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque ahí nosotros estamos dentro del imperio y sabemos cómo lo hacen, o sea, de lejos, ya lo vemos de lejos venir, ¿entiendes? Y lo vimos en la Revolución de Granada, la repetición de la misma historia que ya nosotros conocemos, porque nosotros hemos sido un laboratorio, la izquierda puertorriqueña hemos sido un laboratorio del imperio, de las políticas de cómo destruir los movimientos. Nosotros hemos sido laboratorio. Un día te voy a ¿Entiendes? invitar para hablar de eso, Bueno, sí, de la podemos. complicidad subversiva. Sí, de todas esas historias. Bueno, el tema es que, y dentro de Estados Unidos, nosotros hemos sido literalmente como un laboratorio de muchas cosas. Puerto Rico es un laboratorio, pero de esto en particular hemos sido un laboratorio. Entonces, nosotros conocemos esas historias ya, pero de lejos, lo vemos venir de lejos. Entonces, cuando vimos lo de Granada, wow, o sea, era como ser, o sea, lo que ya nosotros conocíamos, verlo allí aplicado en un país y justificando una intervención imperialista, imagínate tú. Entonces, O sea, que tú lo has vivido, pero yo lo además lo vi, has estudiado. sí, Ambas. ambas cosas. Y entonces, también digo esto porque tenemos que andar como como así, En un en filo. un filo. O sea, ni te puedes caer para acá ni para allá, ¿entiendes? Ni puedes ser tonto e ingenuo, ¿entiendes? Y te caes para acá porque entonces el imperialismo Te come. te come. Ni puedes ser tampoco tan paranoico que entonces Tan duro, tan ¿no? duro y paranoico que no puedas y colapsar las contradicciones con enemigos con contradicciones en el pueblo y colapsar las dos como si todos fueran enemigos y entonces te caes del otro lado Y porque pierdes la hegemonía, pierdes la al pierdes, pueblo. destruyes el movimiento, es lo que pasa, lo destruyes. Entonces, eso hay que andar en una línea fina así, ¿entiendes? Y cuando se comete un error, rectificarlo inmediatamente, no darle vuelta, ¿entiendes? Cometimos un error contra ese compañero o esa compañera y vamos a levantarle los cargos, vamos a, ¿entiendes? Venga Va, para acá, perdón, y ¿entiendes? vamos para Y vamos adelante. para adelante, porque se van a cometer errores, yo no somos perfectos, somos Claro. humanos, y se van pero cuando eso ocurra hay que rectificar rápidamente para que estas cosas no crezcan, ¿ves? Entonces, porque el imperio, vuelvo y repito, te ataca por afuera, pero te ataca por adentro. Entonces, por los dos lados al mismo tiempo. Y para ello, las dos cosas van juntas, porque la estrategia de ellos es, si yo logro implosionar eso, ¿entiendes? Por adentro, Divide y vencerás. divide y vencerá. Entonces me meto y ya recupero el país. ¿Entiendes? Sin mucha gasto de militar, sin mucha, pues recupero el país Y rápidamente. recupero el Orinoco.
sí, recuperó el Orinoco, exactamente, ¿Qué es lo que está que es lo que detrás de está detrás todo? de todo eso. Entonces, que es la agenda imperial, por supuesto. Y además destruir un ejemplo para América Latina de un proceso revolucionario que está planteando innovaciones como es la articulación entre democracia representativa y democracia directa, ¿no? Las comunas y el Estado de democracia representativa, cómo articular eso, ¿no? Creo que, Democracia participativa y y protagónica. protagónica, exacto, la participativa y la representativa. ¿Y cómo articular eso? Si miran mi canal, creo que ayer puse ahí un video Ujú, sobre esa discusión de la experiencia venezolana sobre el tema de la comuna y esa experiencia original y única que es la transición de un estado de democracia representativa a un estado comunal. Y cómo ahí se está viviendo una experiencia en Venezuela que es única en el mundo, que no se ha dado fuera que es esa transición entre un estado representativo que se hereda del viejo sistema hacia un estado comunal. ¿Y cómo hacer eso? De una manera que poco a poco la gente se vaya empoderando. Bueno, eso es un desafío. Eso no hay respuestas a priori. Ahí hay o ujú. ¿cómo es? Innovamos O o erramos. erramos, que era el lema de Simón Rodríguez. Ahí hay mucho que innovar, ¿ves? Hay mucho que Y que inventar. tiene que ver también con una transformación, que es muy importante, de la subjetividad y que es también fundamental para este tipo de problemas que estamos viviendo, porque justo, ¿por qué es que el imperio encuentra terreno fértil para ponernos unos contra otros? Porque en parte somos egos modernos. O sea, estamos como en una lógica de autocentrados, ¿no? Viendo por nosotros, por nuestro propio interés, y dejamos de ver lo común, dejamos de ver lo comunitario. Entonces, este proceso de las comunas va a ser, digamos, fundamental como, ahora sí, como un laboratorio, pero un laboratorio nuestro, ¿no? De la construcción de lo nuevo, de la construcción de lo común y de, bueno, de lo que viene para adelante, una nueva humanidad. Estoy buscando aquí ese comandante de la FMLN, Joaquín Villalobos. Es el nombre de ese comandante que fue comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, la ERP, y Mm, fue el que mató a Roquedal. Roque Dalton y a otros compañeros en los años 70 y fue el comandante guerrillero del ERP y luego llegó a ser el comandante de la FMLN y fue el que negoció o sea, el que estuvo en las negociaciones y una vez acabó todo el proceso revolucionario en las negociaciones, ese señor apareció en un think tank en Inglaterra de extrema derecha, ni de derecha, de extrema derecha. Y era consultado por el imperio y por todo el mundo donde quiera que había contrainsurgencia. Wow. Y fue asesor de Álvaro Uribe Vélez. Y fue de los que dijo en varias ocasiones, planteaba políticas más extremistas que Álvaro Uribe Vélez. Decía que había que matar a todo el mundo en una zona guerrillera, a toda la población. Llegó a decir esas cosas. O sea, lo digo simplemente como ejemplo de cómo el imperio cuela gente ahí, ¿entiendes? Que luego cometen estas barbaridades de matar revolucionarios y todo eso, los mismos de la CIA matando a otros acusados de ser de la CIA. ¿Te fijas? Eso, el termidor. El Hay termidor que tener de la mucho cuidado. revolución, ¿entiendes? Entonces, Muchos termidores posibles. pero por eso es que tenemos que tener cuidado con este es de la CIA, hay que tener cuidado ahí y ser muy riguroso porque, para no incurrir en este tipo de error, porque entonces se te mete alguien de la CIA De verdad. y de verdad y dice, no, el agente es aquel y agarra a alguien inocente y lo fusila porque dijeron que era de la CIA y porque era, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, la CIA misma le juega a eso, esa paranoia porque es perfecto. Lo único que tienes que hacer es meter a alguien ahí, colar uno de la CIA, que va a decir que todos los otros son de la CIA. El ladrón que señala al ladrón. El señor que... Tan Exactamente, básico, ¿no? exactamente. Señala al otro como si fuera el ladrón
y entonces destruyes el movimiento. Eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, pues, querido Ramón, por esta hermosa conversación. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.